que estar aquí contigo. Tú eres mi único deseo, mi aliento. Yo no quiero nada más que estar aquí contigo. Tú eres mi único deseo, mi aliento. Rendimos todo a ti, Cristo. Tú eres lo que queremos. Hoy para siempre, para siempre, para siempre. Te amamos, Rey. No hay nada más, no hay nada más para mí que adorarte y que amarte. Yo no quiero nada más que estar aquí contigo. Tú eres mi único deseo, mi aliento. Y todo lo que necesito eres tú. Y Jesús, solo tú, solo tú. Y yo elevo mis ojos más allá de los montes. Yo sé que de ahí mi socorro viene saltando sobre los montes. Y yo elevo mis ojos más allá de los montes. Yo sé que de ahí mi socorro viene saltando sobre los montes, sobre los montes. Yeshua, Yeshua.
Queremos vivir para ti, para ti, para ti. De verdad, de verdad, de verdad. Rendimos todo una vez más. Rendimos todo una vez más a tus pies. Para agradarte, para honrarte. Eres todo lo que necesitamos. Y cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Y cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. No hay nombre más dulce, no hay nombre más santo, no hay nombre más digno que Jesús. Toda tierra se estremece, los reinos se doblan, los ángeles se postran a Jesús. No hay nombre más dulce, no hay nombre más santo, no hay nombre más digno que Jesús. Toda tierra se estremece, los reinos se doblan y Colombia se postra ante ti. No hay nombre más dulce, no hay nombre más santo, no hay nombre más digno que Jesús. Toda tierra se estremece, los reinos se doblan, los ángeles se postran ante ti. Y solo ante ti. Dulce, no hay nombre más santo, no hay nombre más digno que Jesús. Toda tierra se estremece, los reinos se doblan y los ángeles se postran ante ti. No hay nombre más santo, no hay nombre más digno, no hay nombre más digno que Jesús. Toda tierra se estremece, todo reino se doblará, los ángeles se postran ante ti, Jesús, ante
Jesús, para siempre. Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso, y no hay nadie como tú eres santo, santo, y no hay nadie como tú eres santo, santo, y no hay como tú eres santo. Amén, amén, amén. Yeshua es el único nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es santo, verdadero y único. Quiero invitarte que allí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y podamos orar un momento al Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora llevamos todo lo que somos cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, absolutamente todo. Clamamos para que tu reino se establezca en nuestras vidas y pedimos perdón por todo pecado que hemos cometido, consciente o inconscientemente. Clamamos para que tu perdón, tu verdad, tu amor, tu misericordia se establezcan de tal manera que podamos caminar en la tierra de los vivientes conforme a tu propósito y diseño. De igual manera presentamos a todos aquellos que están en esta tarde enfermos, declarando que hay sanidad, que hay poder en el nombre de Jesús y en su sangre, de tal manera que todo el que esté enfermo y escuche esta oración sea sano por el poder de la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. También pido que esta palabra sea profundamente cultivada en el corazón. Sembramos esta semilla creyendo que dará fruto al 100% para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Hebreos, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Voy a leer la Nueva Biblia Viva. Y también debo recordarles que este no es el devocional de las 14 semanas, este es el devocional de Peniel. Así que después que terminemos el devocional Peniel, en punto de las 10 de la noche, hora Colombia, vamos a estar con el devocional de las 14 semanas, que es transformando nuestras vidas. Ok, dice Hebreos capítulo 6, versículos del 19 al 20 lo siguiente: esta esperanza
es como un ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Allí, Cristo entró por nosotros como precursor, convertido ya en un sumo sacerdote eterno de la misma clase de Melquisedec. El Señor Jesús indudablemente es nuestro precursor. Y este mensaje lleva por título Precursores. Pero primero que necesitamos saber qué es y quién es un precursor. Precursor viene del griego prodomos, que quiere decir uno que corre adelante. Y las escrituras se mencionan a muchos precursores, pero en esta tarde yo quiero hablar de 3 personajes que actuaron como precursores, es decir, como emisarios que preparaban la visita del Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estaba por llegar. Perdón, un precursor es aquel que visitaba y que iba adelante para la visita del rey que estaba por llegar a una ciudad. Eso es lo que quiere decir un prodromos. Y quiero hablar de 3 personajes que son Elías, Juan el Bautista y Jesús. Elías, Juan el Bautista y Jesús. Estos hombres aplican como precursores para el establecimiento del reino de los cielos. En el pasaje del Nuevo Testamento se lo aplica a Jesús de una manera tan contundente porque él fue el que entra a la presencia del Padre. Ya lo acabamos de leer ahorita en Hebreos capítulo 6, porque él se convirtió como en un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero dice el versículo 19 que penetra hasta la presencia misma de Dios. Él es el único que ha podido entrar directamente de esa manera, siendo el mismo el sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro buen Padre Celestial. También habla que luego los discípulos también tuvieron esa facultad. Y es eso a lo que quiero en lo que quiero que nos enfoquemos, porque nosotros somos precursores de la visita, o mejor, de la llegada, de la irrupción del Rey de Reyes y Señor de Señores, para no solamente llevar a su novia a estar con él por la eternidad, sino que también se habla del Rey de Reyes en cuanto a los juicios que vienen sobre toda la humanidad. Y ahora, otro significado de precursores, precursos, esto quiere decir que abre la carrera o va adelante en medio de la carrera. Ahora bien, para ser un precursor hay que ver lo que otros no ven. Un precursor es una persona que tiene una visión espiritual tan contundente, tan especial, que es casi, pudiéramos decir que es casi como un francotirador, por así decirlo. Un precursor también tiene una revelación más profunda debido a la intimidad que tiene con el Padre. Y tiene una revelación que tal vez, o tal vez no, una revelación que otros no tienen. También un precursor, infortunadamente para nuestra carne, es aquel que pasa procesos que otros no pasan. Normalmente cuando hay una generación de precursores o cuando hay hombres llamados en medio del pueblo de Dios a ser precursores, vamos a pasar pruebas que otros no pasan, debido precisamente a nuestro llamado. Quiero poner este primer fundamento que lo que debe hacer un precursor, y es que un precursor permanentemente
sube al monte. ¿Qué es subir al monte? Subir al monte es tener intimidad con el Señor. Pedro, Juan, Jacobo eran tres de los hombres más íntimos que Jesús tenía. Y quiero remitirme a esta historia del nuevo pacto, cuando estos tres íntimos de Jesús lo acompañaron a estar y tener un encuentro, una reunión con la gloria del Señor, pero también estaba allí, dice la Escritura, que estaba, que el se había reunido con Moisés y Elías. Qué tremendo es esto. Ahora, un precursor no se sacia solamente una vez cada 8 días. Un hombre y una mujer que tienen este corazón de ser precursores no se sacian con estar un ratico en la presencia de Dios. Hay gente que dice ser cristiana y dice amar al Señor, pero que solamente se aparecen o van a la iglesia, por ejemplo, cada 8 días, reciben el mensaje y se van. Y en medio de la semana no meditan en el mensaje que escucharon, en medio de la semana no tienen un tiempo devocional profundo de intimidad con el Señor. Y entonces necesitamos permanentemente, los precursores, tener hambre de Él, hambre de su palabra, hambre de su presencia, hambre de su gloria, hambre de su fuego. Tengamos en cuenta que Jesús quiere llevarnos a un lugar mucho más alto del que estamos. Él quiere llevarnos al monte, así como llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Así Él quiere todos los días llevarnos al monte donde tengamos un encuentro bien particular, bien peculiar con el Padre de la gloria. Y el monte es un lugar de revelación, es un lugar para ver cosas que otros no ven. Allí en el monte es donde el Padre nos muestra cosas como nunca antes. Y muchas de las cosas que el Señor nos va a mostrar tal vez van a parecer locura para el mundo exterior, pero aquellos que confiamos y caminamos con base en el amor y en la paternidad de Dios, vamos a poder ejecutar el sueño de Dios para con nosotros, en el sentido de que vamos a poder proclamar y vamos a poder irrumpir de tal manera que podamos traer el reino de los cielos aquí a la tierra y haya una manifestación tan gloriosa que haya corazones verdaderamente arrepentidos para ser transformados en el fuego del Señor. También en el monte, el Señor, y ejemplo de esto, lo vemos en Moisés. Ahora me remito al antiguo pacto. Moisés, estando 40 días y 40 noches allí en el tabernáculo de reunión, perdón, en el monte, recibió el diseño del tabernáculo de reunión del Padre. Recibió las tablas de la ley. En la presencia de Dios se reciben cosas que jamás hemos pensado. Mira lo que dice para poner en contexto lo que hablaba de Pedro, Juan y Jacobo. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 32. Dice, más o menos 8 días después de haber dicho esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subieron una montaña para orar. Mientras oraba, su cara cambió y su ropa se volvió blanca y brillante. Entonces aparecieron 2 hombres, eran Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Estaban rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se habían quedado dormidos, rendidos por el cansancio, pero cuando se despertaron vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Infortunadamente, así como pasó con Pedro, con Juan y con Jacobo, que no ocurrió una vez, sino que ocurrió 2 veces, en medio del tiempo más profundo de intimidad que Jesús tenía y al cual los había invitado, estos 3 sinvergüenzas se quedaron dormidos.
Se quedaron dormidos porque, infortunadamente, muchas veces nosotros que hemos sido llamados a ser precursores, nos descuidamos. Pero este es un llamado de atención para no descuidarnos. Este es un llamado de atención para que despertemos y estemos claros en lo que el Padre nos ha entregado a hacer en pro de esta generación, a favor de esta generación. Ahora bien, hay cosas que debemos edificar y solamente en el monte de oración, en el monte de la intimidad, es cuando el Señor va a bajar los diseños divinos, es cuando Él nos va a revelar lo que tenemos que hacer. Si nosotros no vamos al monte, no vamos a recibir ningún tipo de diseño. Por eso es que Él nos llama a la intimidad y tengamos en cuenta que intimidad es una comunión mucho más profunda, es donde estamos Él y yo y Él, y donde podemos cumplir lo que dice la Escritura, que podemos ser uno solo con Él, debido precisamente a este mover de intimidad. Nuestro tiempo de intimidad con Dios es nuestro combustible. Si nosotros no tenemos tiempo de intimidad con el Padre, y hablando de intimidad genuina, verdadera, de intimidad contundente, nuestro combustible espiritual en algún momento, ¡puf!, se va a secar. Vamos a quedarnos sin gasolina, nos vamos a quedar sin fuerzas, nos vamos a quedar sin poder movernos dentro del propósito del Señor. Debemos tener también nuestra intimidad con el Padre debe ser un deleite. Dios no quiere solo tocarnos una sola noche. No. El esposo, el Padre, quiere estar con nosotros permanentemente. Entonces se debe convertir en un deleite estar en intimidad con el Señor, no en algo que me toca hacer por religiosidad. No es que tengo que orar porque si no oro, no. Más bien deberíamos decir, mira, yo necesito orar. No es que tengo, sino que necesito orar. Necesito ir a la intimidad con el Padre, porque si no estoy en intimidad con Él, estoy incompleto. Él no es un muchacho ni un hombre que anda manoseando a su novia y ya. No. Él es un hombre, hablando figurativamente, él es ese esposo que no quiere manosear a su esposa, sino que quiere tener intimidad con ella, acariciarla y verla crecer, honrarla, pero que la esposa, la novia, lo honre a él también. Que tengamos hambre y sed, una vez más, de estar con él. Que tengamos pasión por estar con él. Que tengamos ese deseo que no puede ser satisfecho, sino con una insatisfacción mayor, como lo decía Smith Wigglesworth. Necesitamos entrar en esa dimensión donde tenemos la necesidad muy profunda de estar con Él. Es casi como si, nuestro deseo con Él debería ser tan necesario como el aire que respiro. Así de sencillo. Un cristiano sin intimidad es un cristiano aburrido. Un cristiano sin intimidad es un cristiano que vive amargado. Es un cristiano que no puede crecer en ninguna área. Un cristiano que es aburrido porque no tiene intimidad con el Señor, infortunadamente no va a poder ver la hermosura de su gloria y va a ser vulnerable ante el pecado, ante la tentación, ante la maldad. No va a tener una coraza que lo proteja, sino que va a ser muy vulnerable para que el diablo, para que las tentaciones, para que el mundo y sus deseos lo envuelvan, lo arrastren y lo lleven por ese camino. Si Jesús, a quien nosotros adoramos, no produce, esta es otra cosa en medio de esto que estamos aprendiendo en este primer punto de intimidad.
si Jesús no produce un impacto de transformación en nosotros, quiero decirte que no estamos adorando al Jesús de la Biblia. Estamos adorando tal vez a ese Jesús imaginario. Estamos adorando tal vez a un Jesús de ídolo, de religiosidad, pero no estamos adorando al Jesús de la Biblia. Porque cuando tú y yo adoramos al Jesús del cual habla la Biblia, ese que murió, ese que resucitó y ese que está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por ti y por mí, nosotros estamos supuestos a ser transformados todos los días, en todo momento y a toda hora. La intimidad se trata que en todo tiempo debemos estar conectados a la fuente que es Jesús. Él lo decía o lo dijo en Juan cuando dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y aquel pámpano que es cortado de la vid muere. Nosotros necesitamos estar 100% y permanentemente conectados con él. El Jesús de la Biblia debe ser y es mi placer, tu placer superior, tal como lo dice mi amigo Mariano Senegal, de tal manera que él, inclusive hay un tiempo en medio del año, a principio de año, en enero, que tiene un tiempo, un congreso que se llama así: Jesús, el placer superior. Jesús tiene que ser nuestro mayor placer. Estar en su presencia debe ser placentero. Ahora, cuando descubrimos su gloria, lo único que vamos a conseguir es que vamos a quedarnos adictos a Él, a su presencia, a su palabra. Quiero hablar de estos, de tres varones especialmente que subieron al monte con el Padre. Está Moisés, quien representa la ley, ¿verdad? La ley, la entrega de los principios bíblicos, de los principios del reino al pueblo de Israel. Está luego Elías, quien representa lo profético, quien representa la dirección del Señor a través de la palabra profética. Y está Jesús, quien es lo último de lo último. Él es nuestro sumo sacerdote, pero quien representa la gracia, el favor, el don inmerecido, no solamente de salvación, sino eso que nos conecta con el Padre como nunca y como nadie puede conectarnos. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios comienza a tomar vida mientras oramos e intimamos, comenzamos a ver y comenzamos a disfrutar la gloria y a vivir la escritura a profundidad. Es decir, el logos se convierte en rema cuando somos íntimos, y los precursores que dejan el logo a un lado para vivir en el rema tendrán una profunda amistad de intimidad con el Padre, y nada nos podrá apartar de su amor. Número 2, mi segundo principio, es que el precursor disfruta sus procesos de intimidad. Recuerda que te mencionaba que el precursor normalmente no vive, no experimenta las mismas cosas que otros pueden experimentar. Un precursor siempre va a tener un trato mucho más fuerte, un trato más, si se quiere, un proceso donde nuestro carácter es molido, porque del corazón del precursor tiene que salir ese corazón conforme al corazón de Dios. Y necesitamos ser, como dice el salmista en el Salmo 51, versículo 6, que dices: tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Un precursor disfruta su proceso de intimidad, porque a mayor intimidad, mayor sabiduría. Y cuando permanecemos en la intimidad y tenemos la revelación de la belleza de Jesús, de la palabra, tenemos entonces por consiguiente la revelación de los tiempos.
el rema de los tiempos, el saber movernos de acuerdo a lo que el Señor quiere y conforme al reloj profético, conforme a su palabra. Ahora, en medio de la intimidad vamos a entender también los pasos de Jesús. Vamos a poder seguir los pasos de Jesús. Anoche, mientras adoraba y oraba, me encontré con una palabra profética que le fue entregada a alguien hace un tiempo atrás en medio de tierra fértil. Y el Señor le decía a esta persona, mira, tú tienes que seguir mis pisadas. Hay otras huellas que están cerca de las mías, que no son las mías. No, cuidado, te detienes a seguir las otras huellas que no son las mías. E infortunadamente esta persona tomó la decisión de seguir las huellas que no eran las de él, que no eran las de Jesús. ¿Por qué? Porque es que no estamos, o no, mejor, no están algunos dispuestos a pasar por procesos fuertes, no están dispuestos a pasar por procesos que antes que maldecir van a bendecir nuestras vidas. Entonces no se pueden entender los pasos de Jesús, porque el corazón que no está ligado en intimidad, el corazón que no está ligado a tener esa intimidad con el Señor, no tendrá acceso a la sabiduría, no tendrá acceso a nada. Por consiguiente, no podrá ser un precursor. Y la iglesia, la novia del Cordero entera, todos fuimos llamados a ser precursores. El tema es que algunos toman la decisión de no ser precursores. Y el Señor no va a obligar a nadie a hacer algo que la persona no quiere hacer. Ahora, me gustó esto y lo escribí. Dime lo que deseas y te diré lo que adoras. En la medida en que tú desees algo, tú vas a adorar ese algo, vas a amar ese algo. En la medida en que tú deseas la presencia de Dios, esto te llevará a adorar al Padre de manera correcta, en espíritu y en verdad. En la medida en que tú amas algo, tú lo vas a... En la medida en que tú lo deseas, perdón, tú lo vas a amar, lo vas a valorar, lo vas a cuidar, lo vas a adorar. Nos convertimos en lo que adoramos, tengamos en cuenta en esto. Es decir, que a mayor profundidad en intimidad con Dios, y quiero que se me entienda bien, no es que nos vamos a convertir en diositos o en Jehová Juniors, no, sino que vamos a parecernos más a Jesús. Y vamos a poder decir lo que dijo un día el apóstol Pablo: hey, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. En la medida en que tú y yo lo deseemos y lo adoremos, nos convertiremos en eso que adoramos. ¿Y qué es eso que adoramos? Jesús dijo que teníamos que parecernos a Él, que teníamos que hacer cosas como las que Él vivió, como las que Él hizo. Y que así como Él había hecho cosas que había visto del Padre, nosotros tendríamos que verlas de Él para nosotros también hacerlas. Espero quede esto claro, quede esto tan desmenuzado o que quede casi que como una papilla, de tal manera que al recibirla, al comerla, recibamos los nutrientes espirituales y podamos catapultarnos a vivir lo que el Padre quiere que vivamos. Una vez más, dime qué deseas y te diré qué adoras. En la medida en que tú deseas algo, eso va a ser lo que vas a adorar. Recuerda que la Biblia dice que nadie puede tener a dos señores, pues amará más a uno y desechará a otro. ¿A quién quieres adorar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir una vida simplona o quieres vivir la vida de un precursor que prepara el camino? Un hombre como Juan el Bautista que prepara el camino para el Señor. Necesitamos tener este ejemplo del matrimonio. No es solamente tanto preocuparnos por traer el pan a la mesa, no es solamente preocuparnos por traer el pan a nuestra casa, sino más bien tenemos que preocuparnos en alimentar el matrimonio. Es decir, más que lo físico, lo natural. Lo que tenemos que buscar es ejercer un sacerdocio
dentro de nuestra vida cristiana de tal manera que lo importante no sea el pan que el Señor me da, sino que Él mismo sea quien me alimente, que Él mismo sea mi pan, de tal manera que podamos disfrutar a plenitud. Y número 3, un precursor se mantiene despierto para Jesús y dormido para el mundo. Diga conmigo y conmigo ahí, un precursor se mantiene despierto para Jesús y dormido para el mundo. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 8. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 8, dice lo siguiente. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Y quiero que subrayes ese versículo 6, porque lo dice tan contundentemente, tan tajantemente, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Número 1, aquí el Señor nos está diciendo, quiero que velen, quiero que estén atentos, no estén durmiendo, no estén embriagándose con el vino del mundo. Y ojo, yo no estoy hablando solamente del vino físico, yo no estoy hablando de la cerveza, del alcohol físico. Hay otras cosas que representan la ebriedad del mundo, la pornografía, el robo, el chisme, el no adorarle al Señor, el vivir mi vida de manera almática, de manera emocional. Esto representa la embriaguez del mundo. Esto representa la embriaguez que ofrece Babilonia la grande, como dice Apocalipsis. Bueno, yo no he venido a hablar de Apocalipsis, ese tema es de Santiago y de Valentina, pero quiero que entendamos esto, que no hemos sido llamados a ser embriagados por el mundo ni sus deseos. Hemos sido llamados a ser sobrios y a estar alineados de tal manera que nuestro corazón tenga una coraza, y la coraza sea la coraza de la fe y del amor, y que tengamos el casco de la esperanza de la salvación. Es decir, guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestra alma, guardemos nuestras emociones de tal manera que nadie puede influenciar nuestras emociones, o que el mundo no puede influenciar nuestras emociones, que dejando a un lado ser precursores nos convirtamos en cualquier cosa menos vivir bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Lo que preocupa, y quiero que anotes esto, lo que preocupa a los hombres duerme a Jesús. Pastor, ¿cómo así que lo que preocupa a los hombres duerme a Jesús? Bueno, me viene esta escena bíblica cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, y están en la barca y Jesús recuesta su cabeza en un cabezal de nylon con el que pescaba, no sé, bueno, y dice que el Señor recostó su cabeza en un cabezal y dormía, y mientras el viento levantaba olas fuertes, el barco se jamaqueaba, estos estaban despiertos mientras Jesús dormía.
Entonces, quiere decir que lo que le preocupa a los hombres, lo que mantiene despierto un hombre, a Jesús no, Jesús duerme. ¿Por qué? Porque él está seguro de la palabra que dio. Él dijo, pasemos al otro lado. No importa. Se pueden levantar todos los enemigos del mundo que quieras, pero él dio su palabra. Entonces tengamos en cuenta esto, porque lo que para nosotros es un imposible, para Dios es un pequeño detalle que él puede arreglar solamente con decir, calla y enmudece. Quédate quieto. Punto. Qué tremendo, ¿verdad? Que no tengamos este concepto. Rema, lo podemos tener en nuestra mente como un logo y podremos saber esto, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y el Señor nos llamó a vivirlo de manera integral. Ninguna tormenta puede apartarnos de las promesas eternas de nuestro Padre. Y tenemos que estar súper bien alineados con esto. Ninguna tormenta me va a separar del propósito y del plan que el Señor tiene. Ahora, lo que desvela a Jesús, por el contrario, es el amor por su iglesia, su pasión por la iglesia, su pasión por las naciones, su pasión por los perdidos, su pasión somos nosotros. No solamente los hijos de Dios, sino aquellos que no se han convertido, porque la Biblia dice que Jesús está apasionado por Israel, por las naciones, por su novia, y hay un resto de cosas que apasionan a Jesús, pero quiero centrarme en esto. Lo que desvela a Jesús es el amor por su iglesia. Él no duerme por amor. Por eso ya lo dice el Salmo 121, 3 y 4. Y te invito a que medites en él, porque dice, no dormirá, ni te dejará el que te guarda, el que te protege. Entonces, tú y yo somos el motivo por el cual el Señor se desvela, en el buen sentido de la palabra. No se desvela por preocupación, sino que Él permanentemente está guardándonos del día de la angustia, del día de la prueba. Los precursores de igual manera, y con esto termino, estamos llamados a vivir de esta manera. Estamos llamados a vivir así. Que nuestro desvelo no sea la tormenta, que nuestro desvelo sea hacer la voluntad del Señor. Orar, adorar, volver a orar, adorar, buscar, inquirir en la palabra, profundizar en la palabra, atesorar la palabra, hacerla rema en nuestras vidas y poder traer salvación y liberación a otros en medio de la tierra de los vivientes. ¿Quieres ser un precursor? Entonces tendrás que vivir bajo estos 3 principios que te he enseñado en esta tarde. Hay muchos más, pero creo que con estos 3 pilares podemos hacer algo importante. Podemos enfocarnos en disfrutar de la presencia del Padre, podremos disfrutar de hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Estamos llamados a vivir como precursores, hacer lo que hizo Juan el Bautista, pasar por encima de la religiosidad, pasar por encima de los aspectos del mundo de aquella época y traer la revelación del Padre de tal manera que podamos crecer de una manera especial. ¿Cuántos de los que están allí pueden levantar su mano y decir sí y amén? Señor, quiero ser un precursor. No veo manos levantadas, veo gente aburrida. Yo quiero que me den un fuerte amén allí donde están y puedan decir, Señor, a partir de hoy quiero ser un precursor. Cuenta conmigo. Ahora, esto es algo que, si bien es cierto, es un camino duro, es un camino tosco, también entiendo que por torpe que seamos, como dice la Escritura, no resbalará nuestro pie, no resbalará nuestra vida, sino que caminaremos en el camino y en la calzada de santidad. Yo te podía pedir, por favor, ponte en pie, quiero orar por ti y quiero dejarte con una tarea. Quiero que
en esta noche tú puedas ser capaz de eh, empezar a meditar en lo que dice la palabra en Isaías capítulo 35, porque esa palabra es para ti y para mí. Esa es una promesa que el Señor nos hace, tierra fértil. Isaías capítulo 35. Atesorémosla y vivámosla conforme a como ella lo dice. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, bajo la gloria, bajo la gracia y la unción de tu Espíritu, presento a tu novia, presento a tu iglesia, creyendo, Señor, que este mensaje despertará el corazón de los adoradores, despertará el corazón de los precursores, que no se detendrán, que no nos detendremos en tonterías, que no nos detendremos en cosas de nuestra emoción, de nuestros sentimientos, sino que avanzaremos y caminaremos e irrumpiremos de tal manera que podamos ver y disfrutar la victoria que solamente tú y nadie más que tú puedes dar. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que los cielos se abren y que tu iglesia caminará en el poder de tu amor y de tu santidad, bajo la unción y la gracia de tu Espíritu, y todos a una decimos amén, amén y amén. Los dejo allí con el pastor Santiago y muchas gracias. Bendiciones, me hacen falta. Chao. Bueno, para terminar, quisiera que puedan acompañarme a Filipenses 4, 6. Como decía nuestro pastor, algo de ser precursores es poder ser ejemplo a otras personas, siguiendo nosotros el ejemplo de Jesús, ser testimonio a otras personas de cómo vivir el Evangelio, de cómo vivir buscando esa santidad y sin dejar nosotros a un lado también estas preocupaciones o circunstancias, no vayamos a ser ejemplo siendo hipócritas de que no nos pasa nada o de que no nos sucede nada en nuestras vidas, sino que realmente podamos ser ejemplo, pero siendo personas íntegras. Y cuando nosotros tengamos esas preocupaciones o circunstancias que puedan llegar a nuestras vidas, Filipenses 4:6 nos dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En el versículo 12 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, en el versículo 19 nos dice: y mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como precursores, nos vienen situaciones, nos vienen circunstancias, procesos a nuestras vidas, pero como nosotros debemos ser el ejemplo a estas personas que aún no conocen de Jesús, aquí el Señor nos dice que a pesar de todo lo que nos pase a nosotros y nos agobie, nosotros poner nuestra confianza en Él, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que son infinitas. Entonces los invito a que ahora Moisés y Josué puedan pasar para que ustedes puedan entregar sus diezmos y sus ofrendas, y mientras vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que trajiste a través de nuestro pastor, y gracias por poder estar aquí para recibirla. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser estos precursores que preparan tu venida y que puedan ser ejemplo a otras personas, puedan ser referentes para que otras personas conozcan de ti. Te pedimos, Señor, que cuando nosotros en nuestra vida podamos pasar por circunstancias, podamos recordar lo que dice Filipenses 4, que tú renuevas nuestras fuerzas, que todo lo podemos en ti y que tú suples cada necesidad que tengamos conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, están todos